Ya. Buenos días, mi nombre es Daniel Montes Delgado, soy socio fundador del estudio Montes Delgado Abogados, una firma legal que asesora empresas en toda la costa norte del Perú y que por lo tanto está, por ejemplo, en contacto con exportadores, con empresas agroexportadoras y además en este caso con la Asociación Peruana de Exportadores de Mango, que realiza una vez más, ¿no?, su congreso este año de manera virtual, pero debido a la crisis, pero con la misma calidad, ¿no?, y el mismo alcance de siempre. Hoy día queremos hablar con ustedes acerca de algunos aspectos legales de interés y de preocupación para las empresas en esta época de pandemia y respecto a las medidas dictadas por el gobierno, la crisis económica que estamos afrontando, además de la sanitaria, y lo que puede venir en el futuro cercano. Bien, en primer lugar, queremos hablar de algo que ha, digamos, afectado o beneficiado en muchos casos a muchas empresas, que es el tema de los préstamos de Reactiva Perú. Muchas empresas han tomado estos préstamos para justamente poder afrontar la crisis y por lo tanto se han asumido ciertas obligaciones en cuanto a prestación de estos préstamos. La primera evidentemente es el pago de la evolución de capital y los intereses con un periodo de gracia que alcanza hasta 12 meses y luego 2 años para devolver el préstamo. Si esos 2 años de repago van a ser suficientes o no para devolver esas cantidades, eso es otro tema que habrá que estudiar, ¿no sé?, el próximo año y ver si es que de verdad las empresas, la mayoría, pueden hacer esa devolución en el tiempo acordado, o es que va a necesitarse una norma que permita ampliar, digamos, los plazos de repago. Mientras tanto, las empresas beneficiarias han asumido obligaciones como, por ejemplo, para evitar, ¿no es cierto?, perjudicar a las entidades financieras, no pueden prepagar obligaciones financieras anteriores o pendientes con entidades financieras, bancos, etcétera, o cajas. Eso porque en Reactiva Perú está destinado a financiar capital de trabajo y por lo tanto no debería servir para pagar otras obligaciones con intereses más caros, ya que es un interés preferencial promocional. No debería sustituir otras obligaciones financieras. De otro modo, los bancos y las financieras y cajas no hubieran aceptado entrar en el programa. Es una primera e importante limitación. No puedo sustituir intereses. Ahora, por otro lado, tampoco puedo distribuir dividendos ni repartir utilidades, salvo a los trabajadores, ¿no?, mientras el préstamo esté vigente. Ahora, eso es general, es decir, no puedo hacerlo de ninguna manera durante todo el periodo en que yo adeude algún saldo por el préstamo de Reactiva Perú. Ahora bien, ¿cómo se diferencian dividendos y utilidades? En el fondo son lo mismo. Es cualquier excedente, ¿no es cierto?, de la empresa que esté en su cuenta de patrimonio y que quiera repartir a los socios o propietarios de la empresa. Ahora, ¿en qué momento se entiende que estoy repartiendo dividendos o utilidades? O a propósito de qué actos que puede llevar a cabo la empresa. Este es un criterio que la norma no explica bien. ¿Es un criterio societario? Parece que sí, debiera hacerlo, ya que estamos hablando de un tema societario, comercial, financiero. ¿O es un criterio tributario? ¿Por qué preguntamos esto? Porque el concepto de dividendos en la ley de impuesto a la renta es mucho más amplio que el concepto de dividendos o utilidades repartibles en la ley de sociedades y normas comerciales. Entonces, ¿de cuál estamos hablando? No queda claro. Alguna norma debería precisarlo, porque de lo contrario podríamos caer en una situación en la cual aparentemente estaríamos incumpliendo con la norma y por lo tanto se puede, digamos, cancelar las facilidades del préstamo, vencer todas las cuotas y tener que pagar de una vez, ¿no?, bajo la amenaza de una cobranza forzada, cuando pensamos que de repente no estamos haciendo nada indebido bajo la norma societaria. Por otro lado, quien va a fiscalizar esto es COFIDE, y COFIDE va a tener que verificar todas y cada una de las obligaciones. Entre otras, por ejemplo, no poder comprar activos, no realizar otras inversiones, no aportar capital a otras empresas. Así que, ¿cómo va a llevar a cabo esto COFIDE? Eso tampoco está muy claro. Se entiende que tendrá que contratar sociedades auditoras que verifiquen en la contabilidad y los documentos de las empresas beneficiarias si es que se están cumpliendo las condiciones. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Desde cuándo lo va a hacer? ¿Bajo qué reglamento operativo? Eso todavía no lo conocemos y COFIDE en todo caso lo está preparando. Pero habrá que prestar atención a eso para evitar dificultades. Como decíamos, no podemos adquirir activos fijos, pero surgen preguntas relacionadas con esta restricción, porque la ley es muy genérica. ¿Qué es un activo fijo? En el caso de una granja, por ejemplo, los animales reproductores son activo fijo. Y sin embargo hay que reponerlo constantemente. Pensemos en una granja de aves para consumo.
en una gallina ponedora en menos de 2 años, en apenas 1 año y 3 meses, y tiene que reponerse. Es un activo, digamos, de casi inmediata depreciación. Pero, y entonces ¿puedo financiar con reactiva la reposición de estas gallinas? No queda claro. La norma no lo precisa. ¿Y qué pasa con el leasing? El leasing es la operación para comprar un activo, pero ese activo no es de propiedad de la empresa, sino hasta que termine de pagarle el banco o la entidad financiera. Claro, eso desde el punto de vista formal, pero sigue siendo una operación financiera para adquirir un activo fijo. Es más, contablemente, tributariamente, ese activo fijo tiene que aparecer en la contabilidad de la empresa, y sin embargo, legalmente no lo es. Entonces no queda claro si es que puedo comprar activos con leasing con los préstamos de Reactiva Perú. ¿Qué pasa con una compraventa que tiene reserva de propiedad? Esa figura en la cual yo no soy dueño del activo sino hasta que termine de pagarle al vendedor. Tampoco está claro. Y un usufructo como opción de compra, tengo derecho a usar y explotar el bien, el activo, pero no es mío. Tengo opción a comprarlo al término del contrato o en el intermedio, pero no es mío. Sería una forma de escapar de la restricción de los préstamos de Reactiva Perú. Tampoco queda claro y esperamos un reglamento o alguna norma adicional que lo precise. También indicamos, no se puede comprar acciones o participaciones en otras empresas, ni siquiera del mismo grupo. Pero esto limita un poco, ¿no? No todas las empresas de un grupo económico han podido acceder o van a acceder a un préstamo Reactiva Perú. Eso significa que no podemos hacer operaciones entre ellas, significa que vamos a estar limitados de tal manera que no podemos apoyarnos a una empresa a otra. En el caso de un grupo económico no parece lo más conveniente. Además tampoco queda claro qué pasa con los contratos de colaboración empresarial. En esa clase de contratos, 2 o más empresas, no necesariamente del mismo grupo, colaboran para llevar a cabo un negocio en común. Unas pueden haber recibido préstamos de Reactiva Perú y otras no. O sea, puede aportar libremente la empresa que ha recibido préstamos de Reactiva Perú a este consorcio, asociación de participación. Mencionamos también que no se pueden comprar acciones o participaciones o aportar capital en otras empresas, es decir, hacer inversiones en otras empresas, así sean del mismo grupo, lo cual parece una restricción, digamos, excesiva, porque algunas empresas del grupo podrían haber recibido préstamos de Reactiva Perú y otras no, pero igualmente necesitan apoyarse, es decir, se trata de buscar la sobrevivencia del grupo económico y no de una empresa en particular. Tampoco queda claro cómo quedan los contratos de colaboración empresarial, en los cuales 2 o más empresas, no necesariamente del mismo grupo, colaboran para llevar a cabo un negocio en común y por lo tanto cada una tiene que aportar bienes o servicios a esa finalidad común. Eso no es un aporte en propiedad, no necesariamente, pero puede hacerlo con los fondos de Reactiva Perú. Eso no queda claro y debería precisarse en todo caso. Tampoco se puede comprar bonos en activos monetarios, obviamente no puedo jugar, ¿no es cierto?, a la bolsa, por ejemplo, con el dinero de Reactiva Perú, no se trata de eso, evidentemente. Pero hay figuras en las cuales nos quedan dudas. ¿Qué pasa con la compra de deudas? En esta época de crisis económica, evidentemente va a haber un mercado de compra de deudas, ¿no? Y va a haber gente que corre el riesgo de asumir esas deudas en cobranza para obtener un beneficio, ¿no? Como habrá empresas que tengan que vender esas deudas por cobrar para poder financiarse, para obtener un poco de liquidez. Y tampoco queda claro entonces qué pasa con las facturas negociables. La factura negociable por su propia naturaleza no es transmisible, pero es un título de valor, es decir, es un activo mobiliario. No puedo hacer operaciones con facturas negociables justamente con los fondos de Reactiva Perú si lo que busco es conseguir liquidez o obtener una ganancia a partir de esa transferencia de título de valor. Eso debería en todo caso corregirse. Tampoco decíamos no se puede realizar aportes de capital a otras empresas. Sí, bien, pero si lo que tengo es dinero por cobrar, en esta crisis económica, ¿no es cierto?, en esta parada tan brusca que tuvimos de la oferta y la demanda, de que se suspendió la cadena de pagos, tenemos cuentas por cobrar, es lo que tenemos, es el activo que tenemos, y lo queremos aportar a otra empresa, del mismo grupo, o de terceros. ¿Podemos hacer eso? Aparentemente no, según la norma, si la leemos tal cual, aparentemente no, y eso en todo caso pensamos que debería ampliarse, no tiene sentido restringir ese aporte de las cuentas por cobrar, cuando es de repente lo único que le queda a la empresa o lo que necesita para poder conseguir la liquidez y sobrevivir. Como decíamos, no queda claro cómo es que COFIDE va a fiscalizar todo esto. Como ven, son una serie de obligaciones y una serie de figuras que van a tener que precisarse y corregirse o ampliarse, y en todo caso los auditores de COFIDE, ¿no?, del propio COFIDE, de terceros contratados, van a tener que lidiar con estas discusiones, y el consejo para las empresas en todo caso, ¿no es cierto?, es que la contabilidad sea llevada de acuerdo con los principios de las normas contables vigentes y por lo tanto se puedan sustentar
debidamente las operaciones que hayamos realizado con los préstamos de Reactiva Perú. Pasando a un tema laboral, tenemos que hablar de dos figuras importantes que han aparecido con esta crisis por la pandemia, que son la licencia con goce de haber y la suspensión perfecta de labores. Dos dolores de cabeza para las empresas que han tenido que asumir obligaciones respecto de trabajadores en situación de riesgo. Y no solamente eso, sino también con los trabajadores, ¿no?, que aún sin estar en situación de riesgo o en grupo de riesgo, han tenido que afrontar, las consecuencias de la crisis económica y la parada de la economía. Ahora, en principio, las normas que dictó el gobierno, lo que han establecido es que deben tomarse medidas menos lesivas que un despido, ¿no?, que una terminación de la relación laboral, en la medida de lo posible. ¿Cuáles eran esas medidas menos lesivas antes de llegar a una terminación del vínculo? Por ejemplo, la reducción de remuneración. Los convenios de reducción de remuneración están permitidos en la ley laboral, no están prohibidos, están permitidos. Obviamente bajo criterios razonables, ¿no es cierto?, y sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. No se puede reducir la remuneración, ¿no es cierto?, a 100 soles mensuales, no tiene sentido. Eso equivaldría, obviamente, ¿no es cierto?, a trabajar prácticamente gratis, y eso no se puede hacer. Pero los convenios son válidos. Ahora, es un convenio, requiere la firma del trabajador, o sea que no es tan fácil acceder a esta posibilidad. No puede ser unilateralmente establecida por el empleador. Tiene que consultarse con el trabajador, y el trabajador tiene que estar de acuerdo, y tiene que celebrarse un convenio. No hay necesidad de registrar ese convenio en ninguna parte, pero sí tiene que constar por escrito, y además es indispensable ello para que la empresa pueda defenderse, ¿no es cierto?, de cualquier imputación de haber, por ejemplo, entre otras cosas, coaccionado a un trabajador para acceder a esta reducción de remuneración. Junto a ello está, o en combinación también posiblemente con lo mismo, está la reducción de la jornada de trabajo. Se puede reducir la jornada de trabajo con la consiguiente reducción de la remuneración, lo cual supone, primero, una verdadera reducción de la jornada. Es decir, vamos a pasar de trabajar 8 horas diarias a 4 horas diarias, perfecto. Pues tiene que cumplirse efectivamente con esa reducción. De lo contrario, estaremos ante un fraude laboral, y eso no es lo que se busca, porque nos acarrearía más problemas y posiblemente también sanciones. Entonces, ¿se puede reducir la jornada? Sí, y por lo tanto reducir la jornada, reducir la remuneración. Las dos cosas anteriores, en todo caso, nosotros tenían como límite, uno, lo razonable, y en todo caso como un mínimo, el piso, la parte proporcional de la remuneración mínima vital, que es 930. Si reducimos la jornada a la mitad, pues entonces la mitad de la remuneración mínima vital es lo mínimo, efectivamente, valga la redundancia, que se puede pagar, no se puede pagar menos. Y la reducción de remuneración también tendría que ser proporcional. Podría discutirse acerca de si puede reducirse la remuneración por debajo del mínimo legal. Eso es discutible. Eventualmente, ya que se trata de un caso fortuito de fuerza mayor, es una emergencia, tanto para el país, ¿no?, sanitaria y económica, como para la empresa, podría discutirse eso, pero en principio no debería. No debería, porque trae un riesgo importante. Hay otras medidas adicionales que podrían haberse tomado, como compensación con vacaciones, días libres, permisos, etcétera, que también podrían, tomarse en cuenta, y ayudan a paliar un poco los efectos de esta crisis en lo laboral. Y luego viene el tema de la licencia con goce de haber sujeta a compensación, que en principio tiene que aplicarse prácticamente a todos los trabajadores en grupo de riesgo. Ahora, ¿qué es un trabajador en grupo de riesgo? Como ya sabemos, son en primer lugar los mayores de 65 años, puede ser una persona de 68 años que esté en perfectas condiciones de salud, pero no importa, igual es grupo de riesgo. Y además personas que, independientemente de esa edad, puedan tener alguna comorbilidad o buena condición médica que la pongan en riesgo frente al COVID-19. Como por ejemplo la hipertensión arterial refractaria, las enfermedades cardiovasculares graves, el cáncer, la diabetes, el asma, moderado o grave, no importa, la enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad de tratamiento inmunosupresor, enfermedades autoinmunes, u obesidad con un índice de masa corporal de 40 o más. Bien, en este último caso, en el tema de la obesidad con índice mayor de 40, recordemos que se amplió, ¿no? Antes era 30, que incluía la mayor parte de la población peruana, obviamente por razones obvias, pero con un índice de masa corporal de 40 o más, en realidad ya, la mayoría de personas, ¿no es cierto?, aún con sobrepeso, un sobrepeso moderado, estarían, fuera del grupo de riesgo. Así es que esa es su única condición para estar en el grupo de riesgo, ¿no? Pero aun cuando
esta persona no sobrepasa el índice de masa corporal de 40, podría tener cualquiera de las otras condiciones iguales grupo de riesgo. Muy bien, entonces, ¿qué dijo la norma? Que las personas del grupo de riesgo tenían que necesariamente asignárseles un trabajo remoto en lo posible, evidentemente. Y si no es posible, entonces si no es posible el trabajo remoto para ellas, necesariamente tienen que estar con licencia con goce de haber, sujeto a una compensación de horas posterior a la emergencia. Lo cual supone una acumulación de horas por compensar que es demasiado excesiva. Digamos, llevamos 7 meses en pandemia y por lo tanto las horas que se están acumulando son cientos y no hay, digamos, visos de solución a esto en el corto plazo. Probablemente pasemos igual 5 o 7 meses más igual, y por lo tanto las miles de horas por compensar, en el caso de una empresa que tuviera, digamos, una cantidad significativa de personas en grupo de riesgo con licencia, con goce de haber, es decir, representarían un costo altísimo, ¿no? Por ejemplo, digamos, no necesariamente es el caso de todas, pero una empresa que ha recibido Reactiva Perú, como mencionábamos antes, pero que se está gastando Reactiva Perú solamente en mantener con licencia, con goce de haber, sujeto a compensación a la mayor parte de su personal, o una parte significativa de su personal durante tantos meses o más de un año, si pensamos en el futuro cercano, ¿qué le va a quedar entonces después para reactivarse? ¿Cómo va a poder reactivarse si es que todo este dinero solamente sirve para pagar relaciones laborales que no están produciendo ingresos para la empresa, sin ni siquiera su culpa, o sin que sea su culpa, evidentemente? Entonces, este es un gran problema. Esta licencia con goce de haber sujeta a compensación es una carga onerosa demasiado importante para algunas empresas. En algunos casos probablemente no, de repente solo tenemos 2 trabajadores, 2 de 100 que hay que mantener con licencia con goce de haber, de acuerdo, pero en otros casos puede ser una cantidad importante de trabajadores y es un factor de riesgo demasiado grande. Ahora, ¿qué solución se puede dar a esto? El Estado en esto ha sido inflexible, el Ministerio de Trabajo sigue siendo absolutamente inflexible, igual a SUNAFIL. Dicen, no, lo único que se puede hacer es su licencia con goce de haber, no hay otra solución a la vista. Ahora último, ¿no?, ha salido la norma para otorgar un subsidio a las empresas del sector privado que, digamos, busca paliar un poco esto, ¿no? Reemplazar su expresión perfecta de licencia con goce de haber en base al subsidio que se le pueda dar a la empresa. Pero eso supone que la empresa, ¿no?, haya tenido una baja en sus ingresos declarados para IGB, impuesto a la renta, en abril y mayo significativa. Bueno, no necesariamente todas las empresas tienen, digamos, las condiciones para cumplir esos requisitos, porque en abril y mayo estábamos al comienzo de la pandemia y probablemente la empresa haya facturado igual, ¿no?, suponiendo, como suponíamos al comienzo, que esto iba a pasar rápido, confiando, ¿no es cierto?, en que sus relaciones, por ejemplo, con clientes y proveedores pudieran mantenerse y digamos, saliéramos rápido de la crisis. Pero, y entonces han declarado, digamos, ventas similares a los periodos anteriores, y ahora no tienen cómo demostrar que justamente ahora, después de 5 meses más adicionales, tienen igualmente una situación de crisis financiera. Me explico. Facturamos como 100 hasta febrero, incluso marzo. En abril y mayo facturamos 90 y por lo tanto no cumplimos el requisito. Facturamos 90, sí, pero ¿cobramos los 90? No. Nuestros clientes quebraron, cerraron, liquidaron, también están sus problemas financieros, no nos pagan. Podemos haberlo facturado, pero no nos pagan. Podemos haber incluso anulado, reducido con notas de crédito esas facturas declaradas en marzo en abril y mayo, producto de esta crisis financiera generalizada. Entonces no vamos a cobrar ese dinero, pero ya lo declaramos en abril y mayo, por lo tanto no puedo acceder al beneficio que está hablando la norma que acaba de salir para los subsidios. ¿Por qué no se amplió esto, o por qué no se sacó un promedio en todo caso de todo lo que va ocurriendo en la pandemia, desde quincena de marzo hasta septiembre por lo menos, o incluso hasta octubre, ya que la norma acaba de salir? Pensamos que eso sería lo más justo. En abril y mayo el panorama era otro, ¿no?, y además el discurso del gobierno también era otro. Se suponía que esto no iba a durar mucho, y vemos que en realidad va para largo. Entonces el subsidio parece una buena medida, sí, puede ser, pero tendría que ser mucho más amplio de lo que se está pensando, ¿no? Se está pensando únicamente, ¿no es cierto?, en aquellas empresas que, digamos, enfrentaron una crisis cerca a lo terminal en abril y mayo, pero en realidad hay muchas más empresas
cuya crisis se ha acentuado, se ha agudizado y se ha revelado, ¿no es cierto?, muy difícil de salir de ella en los meses siguientes, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y todavía falta camino por recorrer. Entonces no se trata de dar un beneficio que no va a ser aplicado casi por nadie, sino que se ayude generalmente en realidad a todas las empresas, o a la mayoría de ellas. Entonces ese es el gran problema con la licencia con goce de haber. No hay otros mecanismos válidos. Se puede, como decíamos, compensar con vacaciones, permisos, licencias. Se podría combinar la licencia con goce de haber con una reducción de remuneración, solo si el trabajador lo acepta. Pero normalmente, ¿no?, o digamos, pensando en términos generales, estadísticos, una persona que está en grupo de riesgo y que por lo tanto puede quedarse en su casa recibiendo la misma remuneración sin trabajar, sin que sea su culpa, definitivamente no es su culpa, pero si puede hacer eso, ¿qué la llevaría, digamos, a apoyar a la empresa y además reducir su remuneración? No es que sea imposible, pero ¿por qué lo haría? Probablemente en algunos casos, ¿no es cierto?, en muchos casos, justamente por apoyar a la empresa que luego, ¿no es cierto?, le va a seguir pagando su remuneración, para ayudar a que la empresa sea sostenible. Pero no hay un incentivo inmediato y no hay la posibilidad de que el trabajador, el empleador lo decida unilateralmente. Por lo tanto, es difícil conseguir esa, digamos, la aceptación del trabajador respecto de esa reducción de remuneración. De reducción de jornada ni hablemos porque es impensable, no se puede. No hay jornada de trabajo, simplemente hay que pagarle. Entonces eso limita mucho las facultades del empleador para poder solventar la crisis en lo laboral. En cuanto a la suspensión perfecta de labores, en este momento tenemos, digamos, suspensión perfecta de labores posible de acogernos hasta el 5 de enero, ¿no? Dada la extensión de la emergencia hasta el 5 de enero, y seguramente seguiremos ampliando, ¿no?, en tanto se amplíe el estado de emergencia, ¿no?, o en este momento va hasta fines de noviembre, probablemente se sigue extendiendo todavía el resto del año y el verano siguiente. Así que las empresas pueden acogerse a la suspensión perfecta, sí. ¿Podían ampliar la suspensión perfecta que venía de antes? Sí, también, pero si no lo hicieron a tiempo, tendrían que solicitar una nueva suspensión perfecta. Lo cual significa que en el intermedio igual tendrían que pagar remuneraciones y tendrían que recibir a los trabajadores. Aun cuando no las pudieran recibir, igual tendrían que pagar las remuneraciones. Así que, en cuanto a la suspensión perfecta, habría que estar muy alerta para no dejar de usarla en el momento adecuado. Eso supone que el trabajador no labora y tampoco hay obligación de pagarle la remuneración. El gran problema con eso es que, digamos, la autoridad de trabajo se sigue demorando demasiado en darnos respuesta a si la suspensión perfecta ha sido admitida o no. Recordemos que supone una autorización, una confirmación de parte de la autoridad de trabajo. Yo la decido unilateralmente, pero la autoridad tiene que confirmarlo. No se ha confirmado más que en muy pocos casos y en otros también se ha denegado, por razones que nos parecen muy discutibles, y por lo tanto el riesgo mayor es ese. La incertidumbre que provoca el hecho de que la empresa pueda acogerse a la suspensión perfecta, pero no tenga seguridad de que la misma va a ser admitida. Entonces se demoran meses y meses en darme la respuesta, y cada día nosotros crece la angustia de saber si es que voy a tener que pagar remuneraciones de meses en los cuales se suponía que no tenía que hacerlo, pero que ahora la autoridad de trabajo me dice que no estoy calificado para acogerme a la suspensión perfecta. Sobre todo con los criterios que dictaron con la norma en abril, ¿no? Y todo el tema que hubo con la, digamos, aplicación retroactiva el último día del mes de abril respecto de la norma, ¿no? Sacaron un decreto, digamos, en la noche del último día, ¿no es cierto?, para ser aplicable retroactivamente, y eso obviamente no ayuda para nada, digamos, a darle seguridad a las empresas. Junto con eso, tenemos que este grupo de riesgo, por llamarlo así, ¿no?, se ha ampliado, entre comillas, ¿no?, porque no necesariamente formalmente no es así, con algunas otras condiciones. Por ejemplo, con la ley 31051, que favorece a las mujeres gestantes y a las madres lactantes. Para ellas también se dispone de forma obligatoria el trabajo remoto en tanto sea posible. Y si no es posible, entonces de nuevo volvemos a caer en el tema de la licencia con goce de haber compensable. Entonces, digamos, en la práctica se ha ampliado el grupo de riesgo también para el caso de las madres gestantes y madres lactantes, que no son condiciones médicas. O sea, el embarazo o la lactancia no son enfermedades definitivamente, pero sí son condiciones de riesgo. Por lo tanto, hay que tener también eso en cuenta. Y lo mismo está ocurriendo en parte con los trabajadores en condiciones especiales, con el tema de discapacidad, por ejemplo.
Si es que la persona tiene discapacidad y por lo tanto no se le facilita el acceso al centro de trabajo, hay que darle en todo caso trabajo remoto, y si no, licencia con goce de haber. Igual si es que la persona tiene a cargo, por ejemplo, un familiar en grupo de riesgo o también con discapacidad. Por lo tanto, igualmente se amplía el panorama de la licencia con goce de haber. En lugar de reducirse o de darse una solución dada la extensión de la pandemia, más bien se ha ampliado la definición de grupo de riesgo en la práctica. Muy bien, eso en cuanto al tema laboral. Y queríamos tocar también un tema tributario junto con los anteriores, porque las empresas van a tener que asumir gastos y costos adicionales por el tema de la pandemia. La pregunta es, ¿todos esos gastos son deducibles? Eso es lo que habría que analizar en algunos casos, no en todos los gastos, pero en algunos casos. En principio, recordemos, la ley de impuesto a la renta señala, digamos, como condición para deducir gastos que cumplan con el requisito de la causalidad o el principio de causalidad. Es decir, que los gastos sirvan para mantener la fuente productora de las rentas o para producir más rentas. Así es como debe manejarse esta norma. Muy bien, entonces decíamos, la causalidad en el tema de los gastos deducibles para el impuesto a la renta supone que ese gasto sirva para una de dos cosas: mantener la fuente productora de las rentas o para producir más rentas. En el caso de los gastos relacionados con la pandemia y la crisis que estamos viviendo, normalmente van a servir para mantener la fuente productora de las rentas, lo cual incluye evidentemente, por ejemplo, el tema laboral, el tema de los activos, el tema financiero. Entonces, por ese lado, digamos, son gastos deducibles, pero vamos a ver si es que lo son, y fácilmente deducibles además en todos los casos. Empecemos por los intereses. Hasta este año, hasta 2020, aplica el límite del endeudamiento equivalente a 3 meses del patrimonio neto. Es decir, las empresas pueden deducir los intereses que pagan por préstamos en la medida que esos préstamos no superen a 3 veces su patrimonio neto. El patrimonio neto de la empresa se pone en el capital, reservas, utilidades y utilidades acumuladas, repartibles, etc. Entonces, ese es el límite, esa es la regla. Es una regla que se estableció, ¿no?, de hace muchos años para evitar lo que se llama la subcapitalización. Es decir, que, por ejemplo, en lugar de aportar capital, ¿no?, simulamos un préstamo o hagamos un préstamo para cobrar intereses, ¿no?, y la empresa deduzca intereses a una tasa de la renta empresarial, que es 29,5%, ¿no?, y otra persona, el socio probablemente, ¿no?, se lleve ese interés pagando un impuesto reducido de apenas 5%. El tema es que ahora eso se aplica a cualquier endeudamiento. Por ejemplo, aplicaría incluso respecto de los préstamos Reactiva Perú, lo cual viene a complicar el tema. Si antes de la crisis, digamos, cumplíamos el requisito, no estábamos superando 3 veces el patrimonio neto, pero ahora con la crisis, y mantenemos esas obligaciones porque más no las puedo prepagar, y le sumo el endeudamiento con Reactiva Perú, de repente justamente eso es lo que me hace superar el límite. Pero es algo necesario, es algo que he tenido que tomar para justamente enfrentar la crisis de la cual no tengo culpa. Entonces debería ajustarse esto para que no se afecten las empresas en estas situaciones. Lo peor es que a partir de 2021, el año que ya está muy cerca, hay un nuevo límite, aplica un nuevo límite del 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Pero el EBITDA supone, digamos, es un indicador económico, financiero, que supone, digamos, cierta utilidad, ¿no?, financiera por lo menos. Entonces, pero eso se va a medir en función del año anterior, pero el año anterior va a ser justamente el 2020 en que la mayoría de las empresas, si no casi todas, van a tener pérdidas. ¿Cuánto es el 30% de pérdida? Suponiendo, ¿no?, pérdida en el sentido del EBITDA, quiero decir, si mi EBITDA es 0 o es negativo, entonces 30% de eso es nada, es 0, y por lo tanto no podría deducir los intereses de los endeudamientos, ni siquiera de Reactiva Perú, por más bajo que sea. Y eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Ese límite tiene que postergarse en todo caso. Si se quiere mantener, que ya desde que se dictó la norma, ¿no es cierto?, hace unos años, generó muchas críticas, pero si se quiere mantener, en todo caso, debiera ser postergado para por lo menos el 2023 en adelante. Claro, ese límite nosotros no va a aplicar si es que la empresa vende menos de 2.500 UITs al año, lo cual supone algunos millones de soles, y digamos liberaría, ¿no es cierto?, de esta limitación a las empresas pequeñas. Pero aún así le afectaría a las empresas medianas y grandes, que también obviamente están sufriendo los efectos de la crisis, o sea que en realidad eso no es ningún consuelo.
Por otro lado tenemos las primas de seguros. Se permite deducir normalmente las primas de seguros de accidentes de trabajo del personal, eso es lo que dice la ley. Ahora, el COVID-19 no es un accidente de trabajo, así que es una condición médica, sí, pero no es un accidente. Puedo deducir cualquier gasto relativo a un seguro médico por el COVID-19, suponiendo que pueda acceder a una póliza de seguro respecto a ello, que en estos momentos tampoco es muy sencillo. Pero ¿podría deducirla? En principio no. Según la ley, tal como estaba en este momento, no. Salvo que salga una precisión, una modificación. Se espera que hacia fin de año salgan algunas precisiones justamente respecto a lo que estamos hablando y otras más, para poder nosotros ajustar el tema tributario también a la situación extraordinaria, excepcional de la pandemia y cómo ha afectado esto a las empresas. Hablando de pérdidas, ¿no? ¿Qué pasa con las pérdidas extraordinarias? ¿No? Aquellas que son imprevisibles, irresistibles, emergentes. ¿Se puede deducir cualquier pérdida por la suspensión de actividades? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, que asumir penalidades contractuales? Tengo contratos, he asumido obligaciones en las cuales, ¿no es cierto?, un riesgo como este no estaba en el horizonte, jamás lo habíamos pensado y por lo tanto no habíamos previsto. Entonces asumimos contratos en los cuales se aplica incluso una penalidad por mi incumplimiento, aun cuando yo no tenga la culpa a raíz de esta pandemia. Esas penalidades van a poder ser deducibles. Con la legislación actual eso es discutible. La administración tributaria podría ponerse, ¿no es cierto?, intransigente y decirme, no, eso no está cubierto. El SUNAT ya discute bastante el tema de las penalidades, le parece una forma, digamos, de eludir o de evadir el impuesto a la renta, y probablemente también opine lo mismo respecto de esto. Ahora, evidentemente la empresa no tiene la culpa, pero aún así SUNAT podría poner reparos a esta deducción de las penalidades en esa época. ¿Qué pasa con las mercaderías en tránsito, en el trámite de importación? Ok, hemos traído la mercadería, pero no podemos venderla. Se malogró, se perdió, caducó su vigencia de utilización, etc. También puedo deducirlo. O tuve por último que rematarla, en vista de que no podía reactivarme, no había mercado, no tenía posibilidad de salir adelante. También voy a poder deducirlo. También está en discusión, no queda claro si es que esto va a poder hacerse y ameritaría en todo caso un ajuste en la legislación. ¿Y qué pasa si es que perdemos porque afianzamos a otras empresas, sean de grupo o no? ¿Por qué las afianzamos? Justamente porque se trata de salir juntos de la crisis. Sin clientes, sin proveedores, no voy a poder salir. Entonces, y somos parte de un grupo, ¿no es cierto?, una empresa que produce la materia prima, otra que la procesa, otra que la comercializa, tenemos que apoyarnos entre las tres, de otra forma no hay manera de salir adelante. Muy bien, afianzamos, y si esa empresa a la que hemos afianzado tiene pérdidas, no puede cumplir, quiebra o se liquida, voy a poder deducir esa pérdida. Normalmente SUNAT lo discute, no acepta la deducción de esas pérdidas porque supone que yo no debí afianzar a un tercero, por más relacionado que esté o por más dependiente que sea de ese tercero. Entonces, pero insistimos en que estas siguen siendo situaciones extraordinarias que deberían reestudiarse a raíz de esta crisis. En el tema de la depreciación surge para el tema de empresas productivas la pregunta de si se puede deducir la depreciación de activos que no se usan, que no se están usando justamente durante esta crisis. Tengo activos que no estoy usando y por lo tanto si sigo depreciando, aumento mi pérdida, ¿no es cierto?, me hundo más. ¿Puedo deducir además incluso esa depreciación? Además puede tratarse incluso de activos nuevos. Voy a poder deducir la depreciación de esos activos que no estoy usando y que es más, que de repente nunca voy a llegar a usar. Los adquirí, no los podía usar antes porque estaban, digamos, en tránsito, estaban instalándose, lo que fuera, y ahora, por ejemplo, para paliar la crisis tengo que desprenderme de los activos. ¿Puedo deducirlo? No hice nada con el activo. ¿Puedo deducirlo? ¿Puedo digamos, aprovechar esa deducción, ese gasto? Es otro tema a discutir con SUNAT. Discusiones que, insistimos, deberían evitarse a través del ajuste de la legislación antes de que acabe el año. Seguimos con el tema financiero. Provisión de incobrables. La norma me dice que no puedo deducir como incobrable una deuda si es que está garantizada. Si me dieron una garantía, eso no es deducible como una cuenta incobrable.
porque se entiende, el legislador entiende que si está garantizado, yo he tenido la previsión de tomar una garantía a mi favor que sea suficiente para poder recuperar la deuda. Ahora, en una situación de crisis financiera generalizada con la que estamos viviendo, ¿eso realmente es posible? Ok, si nos podemos acordar todas las deudas entre nosotros, de repente las garantías no me alcanzan. No es una época, ¿no es cierto?, fácil para poder recuperar deudas vía ejecución de garantías. Primero por las dificultades propias del sistema judicial, que está complicado, y además porque probablemente los valores no sean lo suficientes. En condiciones normales, tal vez la garantía que me dio el cliente pudiera haber cubierto el monto de la deuda que tenía por recuperar yo. Pero en esta situación, en que todos estamos mal, probablemente esa garantía ha perdido el valor para, digamos, cubrir el total de la deuda. Ahora, en todo caso, yo tendría que ejecutar primero la garantía, es decir, llevar a cabo el proceso judicial, terminarlo, rematar el bien, para verificar que efectivamente la garantía no cubrió más que la mitad de la deuda, y recién entonces podría deducir la provisión de incobrabilidad del resto de la deuda, que ya no tiene garantía alguna. Pero eso es esperar demasiado. Para entonces de repente ya no soy viable. Entonces debería permitirse, bajo ciertas regulaciones, bajo ciertos estimados y proyecciones, la deducción de deudas incobrables, incluso aunque estén garantizadas, o dependiendo del tipo de garantía del que estemos hablando. Tampoco pueden provisionarse como incobrables las deudas renovadas o prorrogadas. De nuevo, ¿tiene sentido que hagamos esto cuando la cadena de pago se ha detenido? Los bancos, ¿no es cierto?, están refinanciando, las empresas también están refinanciando, están prorrogando obligaciones, están prorrogando el vencimiento de las facturas a sus clientes. Todos tenemos que ajustarnos y tenemos que darnos más tiempo para cumplir con la cadena de pagos. Y si eso es así, ok, me veo obligado a renovar o prorrogar la deuda de mis clientes, porque tengo que darles un respiro, de otra manera no van a sobrevivir y sin eso no me van a pagar ni voy a poder ser sostenible en adelante. Pero eso trae consigo esta suerte de maldición. Si es que le renuevo la deuda por cobrar o le prorrogo los vencimientos de sus facturas, luego no puedo deducir como incobrable si finalmente ese cliente no me paga. Es decir, la norma supone que si yo renuevo o prorrogo la deuda de mis clientes, necesariamente tengo que acertar. Es decir, eso tiene que ser suficiente para que el cliente me pueda pagar. Y eso en estas condiciones, en esta situación, no necesariamente es cierto. Puede haberle dado las facilidades y aún así ese cliente, dada la profundidad de la crisis, podría dejar de pagarme. Y eso tiene que en todo caso que resolverse mediante un ajuste, por lo menos temporal, de la legislación del impuesto a la renta, por lo menos para el 2021 y 2022. Recordemos además que en realidad el peor año de los que vamos a vivir debería ser probablemente el 2021. Ni siquiera este, sino en realidad el 2021. En cuanto a servicios de salud, la norma permite deducir servicios de salud a favor de los trabajadores. Pero solamente los servicios. ¿Qué pasa con una empresa, por ejemplo, que compró un respirador o concentrador de oxígeno, balones de oxígeno y otros bienes similares para poder ayudar, por ejemplo, a sus trabajadores en caso de que tuvieran, digamos, un cuadro grave de COVID-19? Eso es deducible. En la medida que son bienes, no serían deducibles. Pero, sin embargo, podríamos acreditar en la empresa que los compramos justamente para eso, que se han usado exclusivamente para eso. Y sin embargo, en la medida que no son servicios, SUNAT me discutiría que sean deducibles. Esto también debería poder ajustarse, porque de otro modo las empresas que han tenido, ¿no es cierto?, estas digamos, actitudes de solidaridad y de apoyo a los trabajadores, se van a ver perjudicadas, más allá, ¿no es cierto?, del costo que han tenido que asumir por estos bienes. Y en cuanto a las pruebas, solamente son deducibles las pruebas que aplica el Estado, es decir, las que estandariza el Estado, las moleculares y las serológicas. En muchos casos se ha optado por tomografías o ecografías 4D para detectar tempranamente el COVID, ¿no? Porque detecta con mayor facilidad, digamos, la inflamación o las lesiones en los pulmones, ¿no? Incluso con más precisión que estas pruebas. Pero digamos, eso va a ser deducible. Como servicio de salud podría entenderse que sí, pero similar a otros casos, de repente a SUNAT se le va a ocurrir decir no, o sea, las pruebas que tenías que tomar en todo caso eran las serológicas o las moleculares, pero ni una más. O sea, eso es lo que hace el Estado, es lo mismo que tenías que hacer tú. ¿Por qué tendría que ser así? Si hay otra digamos, alternativa médica para esto, debería permitirse su deducción por parte de la empresa, si es que obviamente, ¿no es cierto?, se demuestra que lo ha hecho a favor de los trabajadores. Y en el caso
de las rentas de segunda, cuarta y quinta que la empresa tiene que pagar. Por ejemplo, paga regalías o paga rentas de capital a otra persona, paga honorarios profesionales a trabajadores independientes, paga remuneraciones. La norma general dice que tengo para deducirlo si es que lo pago hasta el momento en que tengo que pagar, presentar la declaración jurada anual del 2020, es decir, en marzo, abril de 2021, yo debería haber pagado esto para poder deducirlo. En el caso de remuneraciones, probablemente lo estoy haciendo además lo primero que tengo que pagar, probablemente lo cumpla. Pero en el caso de otras rentas de segunda y cuarta, probablemente no pueda pagarle a estas personas hasta el mes de marzo, abril de 2021. O en todo caso, siempre voy a estar con un atraso. Y en esa medida no podría deducir ese gasto. Lo cual también pensamos que, por lo menos para el caso del 2020, debería ampliarse. Y debería establecerse en todo caso que esas rentas puedan pagarse para ser deducibles hasta, digamos, por lo menos el mes de junio del 2021. Lo cual supone o una fiscalización, ¿no es cierto?, afinada respecto de eso, o en todo caso una prórroga de la declaración jurada del 2020 o un ajuste en la declaración jurada del 2020 que se le pueda permitir a las empresas de manera que puedan paliar un poco los efectos de la crisis. De otro modo, no van a poder deducir este gasto y probablemente tengan una falsa utilidad en parte que les haga pagar impuestos cuando en realidad lo que necesitan es liquidez y no asumir ese costo. Eso es un poco lo que teníamos que comentarles respecto a estos tres aspectos: financiero, laboral, tributario. Hay muchos más, evidentemente. Hay muchos más temas que preocupan, que van a dar problemas, que van a estar sujetos a interpretaciones, a discusiones con COFIDE, con los bancos, con los trabajadores, con la SUNAFIL o con la SUNAT para el tema tributario, y que en realidad deberían ajustarse, afinarse o corregirse, justamente porque no estamos para asumir controversias o contingencias o riesgos, sino para salir adelante. Y eso en realidad lo único que haría sería distraernos de ese objetivo. Un poco lo que queríamos compartir con ustedes en el marco de este evento, digamos, de APEM, y agradeciendo además a APEM, ¿no es cierto?, por su acogida para poder participar en este gran evento. Muchas gracias.